Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar qué debemos hacer con los candidatos acusados de violencia contra las mujeres y en particular del caso de Guerrero con el candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio. Después vamos a examinar la decisión del Senado de Estados Unidos de exonerar a el expresidente Donald Trump del cargo de incitación a la insurrección. Y finalmente vamos a hacer nuestro comentario semanal sobre el COVID-19 en México. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Se requiere obviamente más cooperación. Déjame ponerlo un poco en términos de cómo lo planteaba. Lo que es claro es que no me acaba de convencer es el análisis de 2018. Es una calamidad natural ante la cual no hay nada que hacer. Muy buenas noches. Primero que nada, felicitar a nuestro canal Foro TV por su aniversario número 11. Y la hora de opinar también está cumpliendo estos mismos 11 años de estar al aire. En lo personal ha sido un privilegio compartir con usted las opiniones de todos nuestros colaboradores y expertos. Felicidades a ellos y al equipo de producción. Vamos por el 12avo con mucha motivación y entusiasmo. Entremos ahora en materia. En los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral quedó establecido que los partidos políticos deben vigilar que no exista violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay reglas muy claras para los candidatos a cargos de elección popular. No deben de tener adeudos de pensión alimentaria, ni enfrentar cargos por acoso sexual o de agresión en contra de mujeres. De no cumplir con estos lineamientos, se les podría revocar su registro. ¿Qué debe hacer una sociedad, en este caso la mexicana, con candidatos señalados como agresores de mujeres? Y aquí, pues desde luego entra el caso específico del aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio. Saludo para debatir este tema a Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo te va? Héctor, Javier. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Jorge, Javier, ¿cómo están? Muy importante, desde luego, por el contexto actual y por el caso particular de Félix Salgado Macedonio, Héctor. Bueno, mira, yo creo que lo de Salgado Macedonio él es una lacra política y creo que además es una lacra de la que en particular deberíamos, de ese tipo de lacras, habría que salir en nuestra vida pública, porque además es una lacra de las peores cosas que puede suceder en una sociedad y que puede hacer un hombre y que puede suceder entre los hombres y las mujeres, recordando que las mujeres son la mayoría de nuestra sociedad. Este señor es un violador acusado sistemáticamente, compulsivo. En cuanto uno se acerca a la descripción de la siniestra manera como procede en su violación, como ha procedido en su violación con distintas mujeres que lo han acusado, uno se da cuenta que el tipo es un violador compulsivo, que es algo que le sale de pronto del fondo de los impulsos, de los peores impulsos que puede abrigar un hombre en su naturaleza. Y esto, que haya llegado ahí
hasta donde está, siendo senador de la República por el partido que está en el gobierno y siendo, pues creo que es el presidente nada menos que de la Comisión de la Defensa del Senado. Es un personaje que ha tenido de otro lado la desfachatez política, la brutalidad política de amenazar desde el Senado, por ejemplo, a los gobiernos de los estados, de que si no se pliegan a lo que quiere el gobierno federal, los van a desaparecer. El Senado tiene facultad para desaparecer los poderes locales. Y ha amenazado también a la Suprema Corte de que si no se pliega, la van a barrer. Pero esos son sus pecados políticos. Lo peor de este señor son sus delitos de naturaleza humana, sus delitos de violador, sus delitos de macho, de misógino, siendo además una colección de linduras, porque además es un hombre visiblemente ebrio, consuetudinario, ha dado espectáculos de todo tipo y es como la encarnación, yo diría, de todos los males del machismo y de la política mexicana, y en particular del estado de Guerrero. En parte quizá por eso su popularidad en Guerrero, porque se parece mucho a algunas de las peores cosas de sus coterráneos. Pero esto debería ser una razón más que suficiente para que un partido que está en el poder y cuyo propósito es, entre otros, la renovación moral de México, no tuviera ni siquiera tratos con él. La verdad es que es agraviante para las mujeres, es agraviante también para los hombres, para los ciudadanos, que un personaje de esta calaña moral tenga esa visibilidad, ese apoyo político, ese respaldo. Al final sabemos muy bien que es de su partido, pero que sería impensable el respaldo que tiene si no fuese también por el respaldo del presidente de la República, que lo ha exonerado diciendo que a él también lo calumniaron en algún momento en el año 2005 para sacarlo de la boleta. Bueno, ¿cuándo se va a curar el presidente López Obrador de este trauma del año 2006? ¿Cuánto tiempo va a seguir echándolo encima de la vida pública de México para hacerlos pagar costos como los de ver el espectáculo de que este señor sea candidato al gobierno, por Morena, al gobierno del estado de Guerrero? Me parece, digamos, uno de los momentos más penosos moralmente que pueda yo haber presenciado en la vida pública de este país. Un presidente apoyando con todo a un violador para que gobierne un estado como el de Guerrero, que si algo necesita ese estado, no es un gobernante que se les parezca, es un gobernante civilizado, es un gobernante que jale al estado de Guerrero hacia un lugar distinto de todo lo que representa Salgado Macedonio. Es espacio que Félix Salgado Macedonio es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. El problema, Jorge, es que nadie lo está investigando. Bueno, es que hay dos temas aquí distintos, Leo, y que me parece muy importante tratar de separarlos, estando, por supuesto, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Héctor, con su vehemencia y elocuencia acostumbradas, y creo que no hay nada que agregar a todo eso. Esto es una ofensa para las mujeres, para las víctimas y para los hombres también, que no tenemos por qué aceptar o callar ante este tipo de conductas por parte de personajes públicos o privados, por cierto. Pero bueno, la presunción de inocencia es un criterio jurídico relativamente nuevo, por cierto, en México. Tendrá un poco más de 10 años, o 10 años, la reforma de 2008, no me equivoco. No es algo especialmente consagrado en México. Hay muchos países incluso países donde existe el Estado de Derecho, donde hay un sistema de administración de justicia correcto, donde no necesariamente es el principio rector o definitorio como lo es en el sistema anglosajón y en algunos otros países también de Europa. Bueno, pero es un principio jurídico, no es un principio político.
ni social, ni cultural. Parece que los romanos entendieron esto, ¿no? Que la esposa de César tenía que estar por encima de toda sospecha, ¿no? Es decir, no tenía derecho a la presunción de inocencia, porque no se trataba de un tema jurídico, se trataba de un tema social, cultural, si se quiere, político. Es el caso de Salgado, Félix Salgado Macedonio. Tiene derecho a la presunción de inocencia en los juicios que debieran haberse celebrado, no se llevaron a cabo por razones que Javier Olea ha mencionado. Yo sí le creo a Javier Olea, lo conozco desde 1968, estuvimos juntos, fuimos juntos, llegamos tarde, fuimos juntos a la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, le creo a Javier, pero esa es la parte jurídica. En materia política, lo lógico sería que se le creyera, se le diera no el beneficio de la duda o la primacía de la acusación a las mujeres que han denunciado a este personaje. Con eso debiera bastar, no para meterlo a la cárcel, de acuerdo, pero sí para que no fuera candidato a la gubernatura de Guerrero por parte de Morena y con todo el apoyo de López Obrador. Entonces me parece que el argumento de la presunción de inocencia en lo que toca a su candidatura, insisto, no en lo que toca al proceso jurídico, que por cierto no se llevó a cabo hasta el final, en su caso. Agregaría lo que dijo Héctor también a propósito del estado de Guerrero. Hombre, es el estado de los Figueroa, no es cualquier estado. Es decir, no es que hayan tenido gobernantes ejemplares a lo largo de los años y que puedan darse el lujo de vez en cuando de tener un gandaya, violador, ratero, borracho, etcétera. No, han tenido a los de los peores gobernadores de todo el país. Figueroa Papá, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, Javier, a ver, el famoso reportaje de la prensa francesa, por ahí de la televisión francesa, 80, 81, cuando él estaba nadando en su alberca, ahí en Acapulco, y bueno, haciendo gala de una serie de prendas, digámosle así, pues que pocos gobernadores en el mundo se hubieran atrevido a presentar ante la televisión mundial. En fin, es un estado que sí podría beneficiarse ampliamente de gobernadores pues, más presentables, más decentes, menos impresentables que Félix Salgado Macedonio. Javier, déjame poner en la mesa, ¿no le corresponde finalmente al electorado decidir qué tan impresentable es Félix Salgado Macedonio? No, o no solo. Digo, que hay un chorro de temas, como ya lo señaló Jorge. Coincido totalmente con la descripción que hace Héctor del personaje y de la situación. Es decir, uno de los temas es precisamente el tema de las mujeres y de la violencia que sufren las mujeres en este país, y el caso de Salgado Macedonio es un caso más que se suma a muchos otros. Luego está el tema de que un partido político lo decide lanzar como candidato, ese es otro tema. Y luego está el tema de para qué sirven las elecciones. También el presidente, precisamente, como ya señaló Héctor, medio disculpa a Salgado Macedonio argumentando que se trata, y creo que la cita es algo así, de un asunto partidista y producto de la temporada electoral. Pues de eso se tratan de las elecciones, que salgan verdades. Parte de la lógica de una democracia es lograr transparencia, y se logra transparencia a través de la competencia entre candidatos que revelan cosas sobre su opositor. Es decir, en efecto, es algo que
tiene que ver con la naturaleza de la competencia interna y luego la competencia entre partidos, pero es algo positivo. Es decir, parte de las razones que tenemos para estar a favor de la democracia tiene que ver con que salen estas cosas a la luz del día. Si no, no saldrían, todavía peor la situación. Entonces, eso para mí no representa ningún tipo de defensa. Pero no, Leo, yo creo que antes de que voten electores y decidan los electores, hay una responsabilidad de los partidos. Y claramente aquí yo no creo que se esté cumpliendo esa responsabilidad de asegurar un cierto perfil de candidatos. Ahora, ese problema lo tenemos en general en México, no es un problema de este candidato ni de un partido. Si de algo se ha quejado la gente en general es de cómo poco a poco, muchas gentes piensan, ha ido bajando la calidad de nuestros políticos, y es importante también entender qué es lo que está detrás, independientemente del tema de la violencia en contra de las mujeres. Es decir, además de ese problema, que es un problema que va más allá de candidatos y de la selección de candidatos y del voto por candidatos, hay un problema de la calidad de nuestros políticos, sobre todo los que compiten por puestos de elección popular, que hay que entender qué es lo que está pasando ahí y cuáles son los costos de que siga pasando lo que está pasando. Pero, insisto, no creo que sea un tema para los electores meramente. Hay una responsabilidad previa de los partidos respecto a escoger candidatos, cómo escogen a candidatos, con qué criterios escogen esos candidatos. Y aquí vale la pena señalar que muchos militantes de Morena, muchísimos, no solamente mujeres, ya una clara protesta de mujeres, pero muchos militantes de Morena se han quejado profundamente de manera explícita, abierta, pública, respecto a la candidatura de Salgado Macedonio. Entonces, creo que sí hay un tema aquí que tiene que ver con los partidos previo a una elección y a la decisión de los votantes. Héctor. Bueno, me gusta mucho lo que dice Javier, porque lo dice muy bien. No solo es una cuestión de los electores, aunque en última instancia sí, pero es una obligación de los partidos, de los intermediarios, de los medios, obviamente de los competidores, llevar al elector todo lo que el elector necesita para saber por quién está votando. Y es un error grave de un partido poner como candidatos como está sucediendo, todos los partidos tienen sus medallitas en esto, pero llevar como candidato a un personaje tan ostensiblemente impresentable, como dice Jorge, como es Salgado Macedonio. Entonces, naturalmente que al final son los electores los que se van a hacer cargo de él, pero como dice Javier, las elecciones también son para que los electores, para que salgan estas cosas, y para que los electores sepan quiénes son, cuáles son las historias de los personajes que están ahí, porque obviamente nadie está obligado a haber seguido la trayectoria de Salgado Macedonio. Terrible tarea en la vida podría ser esa. Pero el asunto es que en la coyuntura electoral, parte del proceso democrático es que aparecen todas las cuentas pendientes de todo el mundo. Y en todos los partidos hay personajes impresentables, pero dudo que haya uno del tamaño, de la visibilidad, de la impresentabilidad de Salgado Macedonio. Dudo que haya otro caso reputado, acusado hasta 4 veces del mismo delito abominable que es la violación. Ahora, yo sí creo que se van a hacer cargo los electores de Salgado Macedonio. Para empezar, yo he encontrado unos reflejos dignos de reconocimiento en las diputadas de Morena que han presentado su inconformidad con esto. Y en algunas de las militantes que están claramente diciendo que sí, una de ellas, Estefanía Veloz, que se van a salir del partido si llega a ser registrado como candidato. Me parece a mí que las mujeres lo van a derrotar. Yo aporto lo que pueda para esa derrota, pero me parece que las mujeres, tanto de Morena como después las de Guerrero, lo van a derrotar, y también los hombres, porque me parece que conforme avanza el proceso, es más evidente la brutalidad que es esta candidatura.
Y por cierto, creo que el presidente hace muy mal la analogía entre lo que le pasó a él y lo que le pasa a Salgado Macedonio. Porque al presidente lo que le imputaron fue un delito de haber violado un amparo en un terreno, cosa que hacen las autoridades una vez y otra también. Era un delito relativamente, digamos, no digo trivial, pero que no tiene nada que ver con la acusación de 4 veces violar a 4 distintas mujeres, una de ellas menor de edad. Es decir, no hay comparación entre un delito que trae a la opinión pública la historia de Macedonio y la que quisieron utilizar para sacar al presidente de la elección de 2005. Me parece que no son en lo más mínimo equiparables las dos cosas y que aquí estamos asistiendo a la revelación de algo fundamental que no solo los guerrerenses, sino México todo debe saber, que hay esta clase de personajes siniestros que se han colado por la corrupción, por la profunda corrupción política y moral de nuestro sistema, de nuestra democracia, se han podido colar hasta los lugares a donde se han colado, hasta obtener el respaldo del presidente. Yo creo que debería ser un punto de llegada de que esto ya no puede seguir sucediendo. Jorge. Mira, y yo creo, Leo, que habría que también tomar en cuenta por qué López Obrador hace esto. Y sin duda un factor es esta obsesión que tiene con el desafuero y el 2006. Pero probablemente también incida un hecho político, que es que todo indica que si Salgado Macedonio no fuera el candidato de Morena, se iría por otro partido o como independiente y tendría altas probabilidades de ganar la gubernatura del estado de Guerrero, en parte porque es muy conocido, habiendo sido presidente municipal de Acapulco, ahora senador, etcétera, en parte porque quizás su manera de conectarse con el electorado guerrerense sea eficaz, en parte porque quizás los otros candidatos que hubiera podido presentar Morena no estaban a la altura, por las razones que sean. Pero me parece difícil pensar que López Obrador haya tomado una decisión así, y obviamente su decisión no es la decisión de Mario Delgado, ni de la encuesta, ni de nada. Es una decisión de López Obrador y bueno, me parece que la lógica política de esa decisión estriba justamente en el peligro de que alguien se les vaya por fuera y les gane igual y termine siendo también gobernador de Guerrero. Ahora bien, sería gobernador de Guerrero, pero no por Morena, no gracias a Morena y no con el respaldo de López Obrador. Me parece que lo lógico hubiera sido que se evitara su candidatura hasta donde entiendo ya es un hecho consumado. Es posible que se caiga en el camino, pero ya hay poco camino por recorrer, por las fechas, los plazos, etcétera, y también porque ya se han ido cumpliendo una serie de compromisos y normas y requisitos que Salgado Macedonio está cumpliendo. Último comentario, Javier. Sí, queda claro que parte de la explicación, como decía Jorge, tiene que ver con el deseo de ganar elecciones y yo creo que parte de lo que explica la mala calidad de nuestros políticos en cuanto a personas que buscan puestos de elección popular, tiene que ver con esa idea de las elecciones, que de lo que se trata es de ganar, punto. Yo tengo problemas con esa lectura de las elecciones. Creo que se tratan las elecciones de otras cosas también. Pero incluso si uno solo se enfoca en la idea de ganar, por lo menos creo que es importante pensar en que las elecciones se tratan de ganar para seguir ganando en el futuro. Es decir, no se trata de una elección y solo una elección y nunca va a haber otra elección después de esa elección. Si ese fuera el caso, podría tener más racionalidad el escoger cualquier candidato con tal de que gane.
pero insisto, se trata de ganar para seguir ganando en el futuro. Y cuando aceptas eso, entonces aceptas que tus tácticas en una elección pueden tener consecuencias para futuras elecciones. Es decir, lo que parecería ser una táctica adecuada puede resultar ser una estrategia equivocada en el mediano o largo plazo. Es decir, bien puede ganar Salgado Macedonio la elección a la gobernatura de Guerrero, pero eso puede provocar que en futuras elecciones pierdas. ¿Por qué? Porque ese perfil de candidatos lo que provocan es erosión de identidad de los partidos, es desencanto con los partidos, es desencanto con la democracia, provocan posturas antisistémicas, provocan apatía entre la población. Una y otra vez en este programa hemos hablado, Leo sobre todo ha hecho énfasis, en que no hay consecuencias. Me queda claro cuando pasan cosas indebidas, cuando hay corrupción, etcétera, etcétera. Yo creo que sí las hay. Tal vez, y me queda claro que Leo se refería a consecuencias en lo individual para quien viola la ley, para quien es corrupto, etcétera. Pero claro que hay consecuencias. Es decir, el PAN, el PRI, el PRD están donde están hoy porque hubo consecuencias de tomar decisiones instrumentales en un chorro de elecciones pasadas. Entonces, incluso si uno se enfoca en que las elecciones se trata de ganar, creo que mínimamente hay que aceptar que se trata de ganar para poder volver a ganar en el futuro. Y este tipo de candidaturas bien pueden lograr una victoria hoy, pero yo estoy seguro que este tipo de candidaturas, por más que logren la victoria hoy, provocan más derrotas a futuro. Y en ese sentido, creo que es un costo para el propio Morena. Sobre todo si a la candidatura de Salgado Macedonio le sumamos otras candidaturas que también son poco atractivas. Ahora, esto aplica para todos los partidos, no solamente para Morena, aplica para el PAN, aplica para el PRD, aplica para el PRI, el Verde, como saben, no, yo pienso que no es un partido político, pero es un serio problema que tenemos entre nuestros partidos, esta visión sumamente cortoplacista e instrumental de las elecciones. Y ha sido un costo para nuestro sistema de partidos y, por supuesto, un costo para nuestra democracia. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para analizar la decisión del Senado estadounidense de absolver a Trump por el cargo de incitación a la insurrección. Regresaremos con Javier Tello conduciendo. Yo me retiro porque estamos teniendo dificultades técnicas de conexión. Así que le dejo la batuta a Javier y me despido de Héctor y de Jorge. Y lo veo hasta mañana.